vamos a tener, van a ir con el siguiente, que eso es lo uno, como hacía uno antes las proyecciones, pero bueno, no importa. Y los videos pues tampoco van a correr muy bien. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, para empezar, cuando me preguntan de conflictos de interés, definitivamente pues no tengo ningún conflicto de interés para presentar esta charla. Nadie me está coaccionando y espero que en unos años no tenga una persona que diga no a esa medicación. Sigamos, por favor. Siguiente. Bueno, esta diapositiva me gusta para empezar porque yo me vinculé a trasplantes en forma cuando llegó Alonso en Birmingham, cuando estábamos en Birmingham, cuando estuvimos en Estados Unidos. Y todas las charlas que teníamos con Alonso era, tenemos que sacar esto adelante, vamos a hacer un programa de trasplante. Alonso, la parte quirúrgica, yo iba a coordinar la parte anestésica y definitivamente para lograr esto siempre se necesita un equipo. Y un equipo que tiene que trabajar al unísono, que tiene que trabajar como hormiguitas, siempre hay baches, siempre hay huecos, siempre uno tiene obstáculos, los obstáculos eran miles, pero bueno, poco a poco los fuimos superando. Y hoy en día pues tenemos este número de trasplantes y este éxito para mí es muy importante. Bueno, entonces para empezar, vamos a empezar la parte 1, pues cuando llega el paciente a salas de cirugía, lo primero es monitorizar lo que le estamos poniendo a estos pacientes. Bueno, entonces usamos el visoscopio tradicional, involucramos recientemente el BIS y la entropía, antes no lo teníamos, en el cual medimos la profundidad anestésica. Eso es una de las cosas que tenemos, pues ya no nuevísimas, pero de unos pocos años para acá. La tradicional saturometría, presión arterial, temperatura, es uno de los monitores que es súper importante en el trasplante. Tenemos que saber la temperatura, es un indicador de función del hígado, es un indicador de cómo vamos, es un indicador que nos acordemos de la triada de la muerte de hipotermia, hipotensión, hipovolemia. Y ahorita estamos pensando, que una de las cosas que vimos ahorita en nuestra visita a Johns Hopkins, empezar a poner de pronto temperatura vesical. Es una de las cosas que vamos a tratar de conseguir. Capnografía y sonda vesical. En las monitorías invasivas que usamos una línea arterial que generalmente en el 90% de los casos la colocamos en el brazo, en el miembro superior izquierdo. Tratamos de no usar femorales porque a veces con los clampeos de la cava y todos de los grandes vasos, pues podríamos tener, y a veces tenemos que hacer clampeo de la arteria de la ilíaca, no sería un buen indicador. Entonces tratamos de hacer la femoral izquierda. Uno de los nuevos que estamos usando muchísimo es la variabilidad de la presión de pulso, en la cual vamos a mirar cómo estamos en el estado volémico del paciente, que es uno de lo que más nos indica en qué momento aumentar nuestros líquidos, o estamos bien, o poner más sangre, nos ayuda para ver esto. Una camisa venosa, una camisa de Swan-Ganz que la utilizamos en la vena yugular interna derecha generalmente, y por el cual generalmente vamos a pasar o un catéter de arteria pulmonar o un marcapaso. Un catéter de trilumen para colocar las medicaciones en la yugular izquierda o en la subclavia izquierda. Antes hacíamos accesos para bypass, y otra de las cosas que estamos usando en casi todos los trasplantes es sonda del eco transesofágico. ¿Qué dispositivos necesitamos además? En algunas ocasiones, equipo de rápida infusión, calentadores externos, calentadores con el Level 1, y esta es una foto que la quise poner, es una de las fotos viejas de hace 20 años, aquí estaba el doctor Celis y yo, en los primeros trasplantes que estábamos haciendo acá. Bueno, ¿cómo es la inducción? Entonces, lo primero, la profilaxis antibiótica, que la dictamina de cirugía, la que nos digan. Empezamos siempre con una peroxigenación, generalmente 3 minutos. A estos pacientes, aunque tienen disminución de la función hepática, usamos midazolam, usamos fentanil, un bolo, y usamos propofol, o en esa época usamos tiopental, y unas preguntas que Alonso hizo la semana pasada, un par de semanas, que por qué etomidato. Ese día yo no estaba aquí presencial, pero sí estaba acá, entonces oí la pregunta.
¿Por qué un etomidato? Primero tenemos drogas completamente superiores, como es el propofol. El propofol es una droga que tiene un mejor comportamiento hemodinámico. El etomidato dicen, está escrito en la literatura, que es más estable cardiovascularmente. La experiencia que nosotros hemos tenido en estos pacientes es estable cardiovascularmente, pero todo depende de la dosis. Todo es veneno, nada es veneno, algún filósofo decía, pero si le ponemos mucho, lo que vemos es que ya no es tan estable hemodinámicamente, y además, cuando le ponemos muy poquito, el paciente casi que lo intubamos despierto. Otra cosa que tiene malísimo el etomidato es el aumento de náuseas y vómito tan importante que tiene, y la otra cosa que es la supresión, la supresión desde la médula suprarrenal, que puede llevarnos a problemas de shock intraoperatorio. Y decidimos una inducción de secuencia rápida. Si necesitamos una inducción normal, una inducción de secuencia rápida. ¿Qué nos dicen si lo inducimos rápidamente? Básicamente, si miramos el abdomen, cómo está el abdomen, si tenemos mucha citis, si está muy globoso, ahí hacemos inducción de secuencia rápida. O si de pronto no tuviera ayuno, si no tiene ayuno, generalmente lo intubamos despierto con fibrobroncoscopio. Y si vamos a hacer secuencia rápida, generalmente lo hacemos con rocuronio a altas dosis. Y si lo hacemos normal, la relajamos el paciente con cisatracureo. El mantenimiento anestésico lo hacemos siempre con un halogenado. ¿Cuál? El que queramos. Podemos tener sevoflurane, isoflurane, desflurane, cualquiera de los tres. El más común que utilizamos es el sevoflurane, pero podemos utilizar cualquiera de los tres. Lo importante es que lo coloquemos a menos de un MAC. Recordémonos que MAC, para los que no conocen, de pronto es una concentración alveolar mínima, en las cuales el 50% de los pacientes resisten una incisión. Fentanil, siempre tenemos una infusión que está entre 1 a 3 microgramos por kilo por hora. Esta dosis de fentanil, generalmente, ya con lo que estamos durando en los pacientes, al final de la cirugía, estamos poniendo alrededor de 1000 microgramos, que generalmente son entre más o menos 15 microgramos por kilo en total, y cisatracureo a 1 o 3 microgramos por kilo por minuto. Con esta combinación, nuestra experiencia es que podemos, ahorita como vamos a hablar, podemos extubar a los pacientes con seguridad. El fentanil con esas dosis no se nos acumula, y una de las cosas importantes es que nos da casi que toda la analgesia, inclusive postoperatoria. La otra pregunta es anestesia total intravenosa. Es otra de las cosas que se hacen en anestesia. Nuestra experiencia particular en anestesia no lo usamos. No lo usamos porque cuando revisamos los protocolos diferentes en los diferentes hospitales, hemos mirado el protocolo de Birmingham, y ahorita estoy mirando el de John Hopkins, los escritos que hay en la literatura. La anestesia intravenosa total no la utilizan mucho en trasplantes. Y lo que hemos visto, el rifentanil, que es una de las grandes drogas que utilizamos en anestesia total intravenosa, en cirugía, para cirugía hematoria, para más de cirugía, tiene un comportamiento hemodinámico muy bueno. Mientras en estos pacientes que tienen tantos cambios hemodinámicos, sangrados masivos y todas esas cosas, de pronto lo que hemos visto es que aumenta la inestabilidad hemodinámica. Entonces, la TIVA preferimos no usarla. ¿Qué infusiones colocamos? Entonces colocamos, esta es una de las cosas importantes que hemos hecho, que hemos logrado para tener nuestros resultados, es la base de la repetición. Siempre lo hacemos igual, siempre hacemos las cosas igual. Nosotros en este momento somos 8 anestesiólogos de trasplantes, todos los he entrenado yo, y una de las cosas que hacemos es que todos hacemos exactamente lo mismo, colocamos las mismas infusiones. Puede ser que este es nuestro protocolo, de pronto en otras instituciones no utilizan tantas infusiones, a nosotros nos montamos siempre igual, lo hemos hecho así, y hemos tenido muy buenos resultados. Les decía, para un éxito siempre hay que repetir y repetir para volver a hacerlo siempre perfecto. La adrenalina generalmente lo utilizamos a las dosis que sea necesaria. Empezamos desde 0,3 microgramos por kilo por minuto. Lo empezamos casi desde el principio. ¿Por qué? Porque pensamos que no debemos tener hipotensión. Y no buscamos hipotensión, mantenemos los pacientes con una presión arterial lo mejor posible para disminuir el problema renal al final. Fentanil, para la analgesia continua, 1 a 3 microgramos por kilo. Cisatracureo, 1 a 3 microgramos kilo minuto. Montamos siempre infusiones de bicarbonato, de cloruro de calcio. Ahorita ya no tenemos, entonces estamos usando gluconato de calcio. Y otra de las infusiones que utilizamos es ácido tranexámico.
¿Cuándo no utilizamos ácido tranexámico? Cuando vemos pacientes que tengan hipercoagulabilidad. ¿Cuáles son los pacientes que tienen hipercoagulabilidad que pueden tener? Son los pacientes con cirrosis biliar primaria, pero sin embargo, esperamos, hacemos el tromboelastograma, comprobamos si tiene hipercoagulabilidad y si la tiene, no le colocamos, pero si no la tiene, a todos les colocamos ácido tranexámico. Estas son nuestro panel de infusiones, entonces como vemos, tenemos aquí el fentanil, el cisalmercurio, el ácido tranexámico, el bicarbonato, el calcio, siempre están iguales y siempre están igualmente montadas. Quiero que vean estas dos fotos. En estas dos fotos, esto es hace en el año 2001, 2002, aquí Alonso, más jovencito, no usaba fotófono, mire, esa moda lo ocurrió después. Eso es hace 20 años de nuestros primeros trasplantes, una paciente muy enferma, y esto es ahora. ¿Qué hemos cambiado? Las máquinas de anestesia han evolucionado, tenemos máquinas con mucha mejor monitoría. Los calentadores hemos cambiado, y otro de los grandes cosas que hemos metido es el eco transesofágico. El eco transesofágico que lo usamos ahora. Ese es Quintero, ese es Gustavo en casi Quintero. todos los pacientes. Quintero, Sí, este es Gustavo Quintero. Es que este es de los primeros. Gustavo Quintero, Alonso Vera, aquí el de atrás, no sé exactamente quién es. Estas son las infusiones que tenemos. Esto también es esta misma paciente de hace 20 años. Entonces, son las infusiones que siempre hemos tenido. ¿Qué hemos cambiado? Usábamos dopamina. Ahora usamos noradrenalina. Hoy por hoy se ha visto que definitivamente no tiene ninguna ventaja y que la noradrenalina es ampliamente superior. Bicarbonato, cloruro de calcio, fentanil, ácido tranexámico, y aquí no alcanzo a ver. Noradrenalina. Igual, exactamente igual. En esa época usábamos a todos los pacientes, le colocamos. Utilizábamos este otro antifibrinolytico que era la proteína. La proteína, pero la proteína en el 2006 Bayer la descontinuó porque en cirugías de cardio hubo como 6 muertos por hipercoagulabilidad, pero era una de las ventajas de la proteína, es que era un coagulante buenísimo, disminuía muchísimo, el sangrado se controlaba muy bien, era muy bueno, pero en el 2006 Bayer la descontinuó por el reporte de 6 muertes intraoperatorias por hipercoagulabilidad. Usábamos en catéter de arteria pulmonar en casi todos los pacientes, lo montábamos así. En este momento ya hemos cambiado esto, ya no lo usamos, lo hemos pasado por el eco cardíaco, por el ecocardiograma transesofágico. Sí, esa es Graciela, es una de las pacientes que entró muy mal a la cirugía y fue uno de nuestros primeros éxitos. Bueno, como la inducción, ya después de la inducción, entonces empezamos la colocación de líneas arteriales. Generalmente nos demoramos entre 30 a 90 minutos. Cuando trabajamos de dos anestesiólogos, realmente lo hacemos en casi 30 minutos. Cuando hacemos uno solo, estamos entre 45 y 90 minutos. Hay anestesiólogos más rápidos, anestesiólogos más lentos. Pero todos tenemos un promedio más o menos alrededor de una hora y pico en montar todo esto. Aquí es el esquema que tenemos de todos los pacientes, el paciente con su línea arterial al lado izquierdo, el pulso oxímetro, aquí montábamos el bypass. Ahorita les hablo un poquito del bypass, no muy profundamente porque se lo va a explicar el doctor Treviño en unas siguientes conferencias. La sonda vesical, y este es el esquema de montaje. Estas son las cánulas que utilizábamos de bypass. Entonces, estas son las cánulas, las cuales son unos trocales que a todos los pacientes inicialmente usábamos bypass. Hacíamos la punción la hacía yo, y hacíamos una punción yugular interna y una punción femoral, y Alonso colocaba la cánula a nivel portal. Aquí mirando para sacar el aire. Y usted tiene todo eso. Acá otras foticos, acá también, son las cánulas que le colocábamos, que metíamos en la yugular, unas cánulas gruesísimas. Lo hacíamos a ciegas, en esa época no había ecografía. Si uno se equivocaba y metía esta cánula en el paciente, pues definitivamente al paciente le cambiábamos el hígado por alas y salía volando como un angelito. Porque meter esto en la carótida era matar al paciente. Afortunadamente nunca nos pasó. Etapas de la cirugía. Entonces, la laparotomía y fase de disección es la primera etapa. Después de la inducción viene la laparotomía y la fase de disección. Esta es una fase que es incierta y posiblemente es la más difícil del trasplante. Es en la cual uno no es prevenible. La siguiente fase, la hepática y la reperfusión, es muy reglada y los tiempos son muy similares. Esta puede variar. Obviamente,
con la experiencia hemos mejorado muchísimo, muchísimo. Anteriormente nos gastábamos en promedio como 9 horas en un trasplante. Ahorita hemos sacado trasplantes en 4 horas completamente. Ahorita esta fase se demora 1 hora, 4 horas. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué van a hacer? La disección de la cava, del hilo hepático, a montar el bypass venovenoso o hacer la técnica de piggyback. ¿Qué problemas tenemos? Pérdida de sangre, coagulopatía y cambios hemodinámicos. Esos son nuestros grandes problemas. Las disecciones se vuelven difíciles, la hipertensión portal es grande y entonces pueden ser desangrados mínimos a grandes sangrados. Si tenemos accidentes en la cava o en la porta, podemos tener grandes sangrados. Puede haber momentos de sangrado de 1000 centímetros en un minuto. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Estar un paso adelante. Es una de las cosas que hemos tratado con Alonso. Una de las cosas que he aprendido es a creerle al cirujano, que es uno de los éxitos. Cuando el paciente, los cirujanos siempre le dicen a uno, en otras cirugías, son tres mentiras que el cirujano le dice a uno. La primera es, me demoro poquitico, que esa es una mentira. La segunda, eso no va a sangrar. Y la tercera es, no cobre que yo tampoco, cobre poquito que yo no va a cobrar. Son las 3 mentiras del cirujano. Pero Alonso, una de las cosas que tenemos es que nos dice la verdad, el paciente está sangrando y hay que creerle. Cuando el paciente sangra, debemos creerle y el éxito del trasplante es estar un paso adelante. Si estamos un paso adelante, los pacientes tenemos muchos mejores resultados. ¿Qué hacemos? Colocamos plasma, colocamos glóbulos rojos y colocamos plaquetas prontamente cuando se necesitan. Pero profilácticamente casi... Las otras mentiras... 3. O sea, ¿solo nos cree una o qué? Sí. Plasma, generalmente a los pacientes, como están siempre, el paciente que llega a cirugía de trasplante, que tiene una cirrosis hepática, llegan con lo mínimo para vivir. Pero cuando tienen cualquier injuria, cualquier paciente de un trasplante, Child B, Child C, si usted lo somete a una injuria, como por ejemplo una infección o un sangrado, el paciente se descompensa completamente. Entonces, y eso les pasa a los pacientes de Child B y Child C que llegan a otras cirugías. Un paciente que lo llevan a otra cirugía, un Child B y Child C, así no sea una cirugía peligrosa, si le sangra un poquito o se le infecta, ese paciente no va a salir y va a fallecer. Mientras tanto, entonces por eso en estos pacientes, profilácticamente, casi que profilácticamente, le decimos a todos los pacientes le colocamos plasma desde el inicio. Los glóbulos rojos los reservamos para cuando hay la necesidad, al igual que las plaquetas. Pero el plasma es nuestro pilar fundamental. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que tener esquemas flexibles. No podemos limitarnos a que de pronto, venga, le ponemos un poquito porque no lo vamos a lograr. Entonces tenemos que flexibilizarnos, siempre estar flexibilizados. ¿Y cómo nos dirigimos? Básicamente nos vemos PVC, ¿cuánto tenemos? Aunque muchos dicen que la PVC no sirve, que actualmente no está reflejando lo que es, pero una cosa importante es que sí nos da una tendencia. Y la tendencia es una de las cosas que nosotros nos fijamos. La variabilidad de presión de pulso nos está ayudando muchísimo, es uno que los estudios han mostrado que definitivamente nos indican mucho mejor cómo está la parte eubolémica de los pacientes. Y otra cosa es estar mirando el campo quirúrgico, qué tanto está sangrando, qué tan rojo está. La sangre cuando están sangrando mucho es mucho más roja, se ve el campo muy inundado y eso es lo que uno tiene que estar súper pendiente. La otra parte, que es en la misma etapa, que es uno de los grandes retos que nos empiezan a poner los cirujanos, es el clampeo de la vena cava. Porque la cava se puede, para hacer la técnica de piggyback, que nos ha ayudado muchísimo, pues no es un clampeo al 100% como en el bypass o en el cross clamping, no se clampea completamente la vena cava, pero puede ser clampeos que empiezan desde el 40% y a veces casi hasta el 90%. Entonces, ¿qué nos pasa ahí? Tenemos una disminución marcada del gasto cardíaco. Al clampear la cava va a haber un incremento del sangrado y podemos tener, si es muy prolongado, daño renal, edema e isquemia intestinal. Aquí es cuando hacemos cross clamping, pues entonces empezamos, este es cuando montábamos el bypass, que lo montábamos acá, entonces aquí canulación yugular, canulación femoral y canulación portal. Entonces, esto es lo que hacíamos. Como les digo, no me voy a detener en bypass porque eso lo van a explicar en las siguientes conferencias.
Empieza la extracción, empiezan a hacer la extracción. Esta es una foto también viejísima de los primeros casos que hacíamos. Aquí inclusive ven las batas, ya no eran de tela, no de papel. Estas son las manos de Alonso, este es un caso nuestro. Y van a empezar a sacar el hilo. Bueno, esto quiero explicarlo, esto sí lo quiero explicar un poquito porque ¿qué es el piggyback? ¿Qué es el piggyback? Entonces el piggyback básicamente es la preservación de la vena cava inferior. Entonces, cuando uno hace cross clamping, quiere decir que clampea la cava en 100%. Cuando hace piggyback, hace una anastomosis lateral y no hay un clampeo completo de la vena cava. El piggyback mejoró muchísimo la estabilidad hemodinámica intraoperatoria y definitivamente para nosotros los anestesiólogos ha sido mucho mejor porque estamos mucho más tranquilos, los pacientes tenemos mucho menos problemas para la parte hemodinámica, para la parte renal y para la parte de edema de asas intestinales. Esto es lo que logran los cirujanos. Entonces, esta es la vena cava y vemos cómo todas esas anastomosis, estas salidas, estas ramitas de la vena cava, esto es lo que debe el cirujano uno a uno, ir campeándolos, hasta dejar la cava completamente libre para poder montar la otra. Esto ustedes los ven aquí, pero estos son unas venas grandísimas, gruesísimas, que cualquier vena es grandísima, puede tener hasta un dedo de grosor cada venita que ha clampeado. Entonces, ¿qué es el piggyback? Es montar a tuta, básicamente, montar a tuta. ¿Y por qué montar a tuta? Porque es que vamos a poner en la cava receptora, sobre la cava vamos a poner la cava del donante y el hígado del donante. Entonces, entonces, aquí tenemos un cross clamping, tenemos un clampeo parcial de la cava y aquí empezamos a anastomosar. Y la idea es hacer una anastomosis lateral, mediante este clampeo y colocarlo así. Entonces, este es el cross clamping para que la gente lo entienda, porque muchas veces uno no entiende bien qué es, esta es la piggyback, no entiende qué es lo que es. Pero acuérdense, montar a tuntún, montar a tuta, o como lo quieran llamar. Después de que ya tenemos listo el paciente, entonces vamos a empezar, alistamos el hígado que vamos a poner, y empieza la fase anhepática. La fase anhepática, generalmente, tenemos... Esa también ha mejorado muchísimo. Al principio nos durábamos 45 o 50 minutos en promedio. Ahorita hoy nos estamos demorando 20, 25 años más o menos. Este es nuestro promedio, 25. Ya llegamos a este número. En algunas veces, en mi entrenamiento en Pensilvania, algunas veces di 70 minutos. Pero esto es, entre más largo, esto es desastroso. Si es largo, entre más corto, pues... es mucho mejor. ¿Qué nos pasa? Pues el hígado, no tenemos hígado, entonces vamos a tener efectos hemodinámicos de acuerdo a la técnica utilizada. Si tenemos cross clamping, más difícil. Si tenemos un clampeo de la cava no tan grande, pues si hacemos piggyback mucho mejor, más estable hemodinámicamente. Se nos va a reducir el gasto urinario, vamos a tener una acidemia progresiva y obviamente el lactato va a empezar a subir. Es un lactato hoy por hoy, antes no lo utilizábamos, esto ya es reciente. Vamos a tener un lactato mucho mejor. La base de déficit se nos va a aumentar. Una de las cosas que le quiero decir, que la gente, siempre se los digo a mis residentes, no hablen mal, porque la gente dice, no, es que tiene base exceso de -5, o sea, base exceso de -10, o sea, si uno habla así en español, uno no puede ser una base exceso de un negativo. Uno debe decir base de -5 o base de +5, o si quiere decir base de déficit de 5. Son de las cosas, porque todo el mundo lo dice mal. Y espero que mis residentes lo digan bien. Y la otra cosa que tenemos es disminución progresiva de la temperatura. Obviamente, ¿por qué se nos disminuye la temperatura? El hipotálamo solamente la regula, pero la mayoría de la producción de la temperatura es secundaria a los procesos exotérmicos del hígado. El hígado, sin hígado no tenemos temperatura. Todo el mundo piensa que el corazón es lo más importante, posiblemente sí, es la bomba,
pero el que hace todo es el hígado. Etapas de la cirugía, la fase hepática, que hemos involucrado últimamente, que nos ha gustado, que hemos tenido por su estabilidad de la membrana, por todo lo que produce. Es una droga que muchas veces la gente tiende a olvidar, y es el magnesio. Empezamos a utilizar tímidamente 1 gramo de magnesio, generalmente ya llevo varios años después de lo que he leído a poner 2 gramos de magnesio, y en la última visita que hicimos a John Hopkins ellos ponían 4 gramos. Entonces, estamos ahorita poniendo 4 gramos. Eso lo ponemos en la fase hepática. Luego viene la reperfusión, que es el momento cuscús más grande. Bueno, eso dicen, pues el momento que podemos tener cuscús, porque a veces pacientes pueden parar, pacientes pueden deteriorarse gravemente con el síndrome de reperfusión. El síndrome de reperfusión es el síndrome que se presenta entre el primero y los 5 minutos. Una cosa es el síndrome de reperfusión y otra cosa es la injuria de reperfusión. Dos cosas completamente diferentes. Y lo que nosotros tratamos es el síndrome de reperfusión. Generalmente, ¿por qué está mediado? Básicamente por el factor de necrosis tumoral del hígado que trae la interleuquina 6, un poco de cosas que se le meten ahí, se van deteriorando, macrófagos, de necrosis, en toda la isquemia fría que tiene y que acumula el hígado. Por eso es que luchamos tantos por tener las isquemias frías lo menos prolongadas posibles. Les recuerdo a los que de pronto no estamos, isquemias frías desde el momento en que clampean en el rescate hasta que sacan el hígado alistando para ponernos esa isquemia fría. Isquemia caliente es el tiempo en el cual sacaron el hígado y lo ponen y lo reperfunden. Entonces, isquemias frías, nosotros ojalá tengamos isquemias frías por debajo de 6 horas, aceptamos hasta 12 horas, y las isquemias calientes generalmente las tenemos más o menos 25 minutos. ¿Qué nos pasa? Incremento de potasio. Entonces tenemos que estar súper atentos con el potasio, no podemos tener el potasio muy elevado, y si tenemos el potasio elevado o lo tenemos más de 5, ¿qué le hacemos a los pacientes? Y nos preparamos antes de la reperfusión y no dejamos reperfundir hasta que no tengamos esto. Les ponemos soluciones polarizantes, les ponemos betamiméticos, les ponemos bolos de bicarbonato, les ponemos insulina, les ponemos dextrosa para llevar con el potasio lo mejor posible, porque podemos tener ascensos muy grandes, y esto es lo que nos va a predecir arritmias. Y de las arritmias, ¿cuál es la más frecuente? Bradicardia. Entonces, como lo que hemos visto, que la más frecuente es la bradicardia, casi que últimamente le estamos poniendo marcapaso auricular a la mayoría de los pacientes. Perfusión de la sangre cortada, toxinas del hígado isquémico que ya le hablé, adición, y la otra cosa es que esta adición de sangre portal y abrir las cavas y todo, el llenamiento del hígado, lo que va a hacer es aumentar abruptamente el volumen del ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho básicamente no es el que se va a congestionar y es el que vamos a tener problemas, porque lástima que no vemos el video, porque el ventrículo se empieza a agrandar, y eso es lo que tenemos que manejar. ¿Qué hacemos? Nos preparamos con calcio, nos preparamos con bicarbonato y nos preparamos con noradrenalina. Colocamos bolos de estos antes de la reperfusión. Alistamos el marcapaso, optimizamos la volemia. En la fase anhepática nos vamos con lo menor posible de volemia, generalmente las PSE por debajo de 3, y nuestro gran pilar ahorita es el eco transesofágico. ¿Cómo salíamos antes? Salíamos con Swan-Ganz. Ponemos el Swan-Ganz colocado aquí en la pulmonar, hacíamos gastos rápidamente, vamos mirando y íbamos cuadrando. Hoy lo hacemos con eco transesofágico. Este es para que vean que a todos los pacientes les ponemos marcapaso. Este es un video, pero creo que no va a correr. No corrió. Básicamente aquí mostramos el marcapaso, cómo lo graduábamos, y que pues que no teníamos bradicardia. Esa era la idea que se mostraba en el video. Entonces ahí lo que estamos viendo es cómo graduamos el marcapaso, ponemos en 80, el output, todas estas cosas, y nos ha ayudado muchísimo. Vamos a ver si de pronto aquí son 2 videos. Bueno, aquí tenemos, me corrieron, milagro de Dios divino. Entonces aquí lo que quiero que vean es cómo
vuelven a poner el primero, como en el momento en que suelta el clamp, suelta el percón del hígado, miren cómo se llena, cómo se llega al ventrículo derecho y cómo se llena el ventrículo derecho y cómo se llena de burbujas, lo cual es muchísimo, muchísimo, y eso es lo que tenemos que manejar, y eso nos contribuye ampliamente a nuestra inestabilidad hemodinámica. Miren toda esa mano de burbujas, todas en el ventrículo derecho, y pasa en todos los pacientes. Y antes no lo veíamos, lo vemos ahora, pero antes no lo veíamos, y esto es lo que nos pasa. Ya después, pasa al siguiente, por favor, si puedes. En el siguiente, lo que hacemos es la valoración de cómo nos quedó. Este es un paciente que tuvimos recientemente en el cual tenía unos problemas de insuficiencia tricuspidea e insuficiencia mitral. Entonces aquí empezamos a verlo, vemos la contractilidad del ventrículo izquierdo, cómo está el ventrículo derecho. Vemos que el paciente persiste con una insuficiencia mitral. Aquí le estamos mirando la insuficiencia mitral. Y aquí tenemos una insuficiencia tricuspidia, que ¿qué buscamos? Miramos si aumentó, si nos aumentó o nos disminuyó. En este caso nos disminuyó. Y otra cosa, este paciente tenía las aurículas grandísimas, grandísimas, entonces también las estuvimos mirando todo el tiempo y a ver cómo se nos dilataban, y aquí las vamos a mirar ahora. Y vemos el septum interauricular, y vemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda, las pudimos ver, también podemos ver, pues, con el eco podemos ver todo, podemos ver si hay trombos, bueno, ustedes no les voy a hablar de eco, pero básicamente con el eco podemos ver, vemos primero si el corazón se nos está quedando quieto, y rápidamente podemos tomar decisiones como colocar adrenalina, aumentar la noradrenalina, y nos ha mejorado muchísimo esto. ¿Qué sigue después? Otra de las cirugías, la realización de la arteria hepática y la enostomosis de la vía biliar. La realización de la arteria hepática toma unos minutos. Aquí generalmente no tenemos muchos problemas. Algunas veces la arteria hepática pues no tiene buen flujo, hay que repetirla, hay que hacer injertos aortohepáticos, que nos toca hacerlo algunas veces, nos trastorna, y el otro es la enostomosis de la vía biliar o la reconstrucción en el hepático y enostomía, dependiendo del caso que sea. En este momento, cuando termina la arteria hepática, suspendemos el narcótico y suspendemos el relajante. ¿Para qué? Para extubar los pacientes. Y esperamos que hagan la vía biliar, que hagan cierre quirúrgico, que tomen la radiografía, que tomen el eco postoperatorio, y eso, ahí ya con eso casi que nos cuesta el tiempo. Acordemos que el cisatracurium es un relajante muscular que no tiene metabolismo hepático, no tiene nada, sino tiene una autoeliminación por la autoeliminación de Hoffman, en el cual básicamente por estearasis plasmáticas y por su autoeliminación, más o menos una hora después de haber cerrado las infusiones, el paciente no tiene nada de relajante. Esta es la arteria hepática, una arteria que quedó muy bien, la reconstrucción, la foto nuestra también. Y después de que ya hemos hecho la arteria hepática, hemos hecho la reconstrucción de la veria, entonces nos preguntamos, y siempre, bueno, ¿este hígado está funcionando o no está funcionando? Cuando funciona, generalmente uno de los indicadores es ¿a cuánto nos bajó la temperatura? Que generalmente se baja a 34 grados, generalmente se nos baja, y a lo largo de la hora ya la tenemos en 35, 36 o 37, ya porque el hígado está funcionando. Miramos que el potasio no se nos suba, generalmente si el hígado funciona bien hace hipocalemia por captación de los hepatocitos, corrige la acidosis, empieza a corregir la acidosis que tengamos. Ahorita el lactato es un indicador súper importante. En cuanto llegamos en la hepática y empezamos a ver cómo subió, miramos así mismo la base, mantiene el calcio sérico. El hígado que no funciona no tiene estabilidad cardiovascular. El hígado que no funciona no es estable cardiovascularmente. Y mejora la coagulopatía. Eso es lo que vemos. Hemostasis. Mantenemos generalmente la hemoglobina, nuestras metas son mantenerla entre 10 y 30, menos de 10 generalmente no, y máximo hasta 11. Si subimos mucho la hemoglobina, nos preocupa que se nos tape la arteria hepática y que tengamos los anestesiólogos algo que ver con eso, entonces tratamos de que no se nos pase. Las plaquetas, ese es un examen que vemos después, pero ahorita lo que es plaquetas, fibrinógeno, fibrinolisis, efecto heparínico, ya esto, el día de hoy, esto lo hacíamos antes, estábamos muy pendientes de esto, pero hoy, definitivamente, hoy ya
Cuando empezamos con Alonso en el 2002, tomábamos muestras cada 15 minutos, cada 30 minutos de hemoglobina, hematocrito, PT, PTT, fibrinógeno, cada 30 minutos. El residente no alcanzaba a hacer nada, sino solo era tomen muestras para hacer esto. Hoy en día manejamos solamente con el trombolastograma. Tomamos 3 trombolastogramas. Uno al inicio, después de colocar la monitoría. Uno que este es con y cineparinasa, este es cineparinasa, y otro después de la reperfusión, ese sí es con y cineparinasa. Y vamos con base en el trombolastograma, vemos qué vamos a poner, qué factores vamos a poner, si ponemos plaquetas, si ponemos fibrinógenos, si ponemos crioprecipitados, o lo que necesitamos, todo con base en el trombolastograma. Estos son los patrones trombolastográficos que lo vieron hace una semana con el doctor Cortés. Esta diapositiva es mía, este diseño de diapositiva, lo de las copas es propaganda mía, son las de Cortés, eso es mío, pero Cortés los puso muy bien. Estas son las cosas que les mostró el normal, la deficiencia de factores de la copa de vino, este que es la copa de champaña de deficiencia de fibrinógeno, este es el tubito de ensayo que es la hipocoagulabilidad, y esta es la copa de Martini, que es la fibrinolisis. Y bueno, al finalizar debemos tener esto, debemos tener un hígado de buen color, un campo seco, que no esté sangrando, y en este momento viene el cierre quirúrgico. El cierre quirúrgico, ¿cuánto se demora? Generalmente 45 minutos. Después de que terminamos el cierre quirúrgico nos hacemos la pregunta, esta es una de las cosas que de verdad nos vanagloriamos con Alonso. Alonso insistió muchísimo, Alonso puede decir que nos convenció a los anestesiólogos a responder a esta pregunta. ¿Extubamos? Y la respuesta es sí, extubamos. ¿Y a quiénes extubamos? Al 90% de los pacientes, 95%. ¿A quiénes no extubamos? Cuando vemos que el hígado definitivamente no nos está funcionando, tenemos una coagulopatía que no hemos podido manejar, y generalmente el que tiene coagulopatía pues está inestable hemodinámicamente, entonces no lo extubamos. De resto, a todos. Si tiene síndrome hepatopulmonar, si tiene síndrome hepatorrenal, que venía mal de oxigenación antes del trasplante, lo extubamos. Si está en encefalopatía desde antes, esperamos que con el nuevo hígado la encefalopatía mejore. Si tiene buen drive respiratorio, lo extubamos. ¿Y por qué extubamos? Porque ya cuando uno revisa la literatura, ve cómo los pacientes que quedan intubados aumentan 3 veces la mortalidad. 3 veces la mortalidad, y eso ya está demostrado, como se los voy a mostrar. Básicamente este artículo que es un artículo del 2023, que habla de Fast Track, que están tratando de llevar a lo que nosotros estamos haciendo, de llevar a los pacientes ya no siquiera extubados, sino simplemente para pasearnos la unidad de cuidado intensivo y pasar a los pacientes a recuperación. Pero este artículo, cuando lo revisé, yo tenía una expectativa que me iba a hablar más del Fast Track, me habló más de la extubación. Pero ¿qué rescatable? Lo de las 3 veces de mortalidad, que los pacientes se infectan más, que los costos son muchísimos mayores, que la falla renal es mucho mayor, y todo porque son pacientes que demoran más tiempo en extubación. Y no es solamente, no es problema de los intensivistas, simplemente es que eso les pasa a los pacientes, y porque el paciente queda intubado, hay la persistencia a que tenemos que tenerlo ya perfecto, o la creencia que tenemos que tenerlo perfecto para extubarlo, y esto, en lugar de mejorar, lo que hace es deteriorar definitivamente. Entonces, la política nuestra, y no es la nuestra solamente, sino lo que la tendencia mundial que se está haciendo es extubar los pacientes en salas de cirugía. Yo he preguntado, he indagado en otros sitios cómo lo están haciendo, aquí en Bogotá, por ejemplo, en otros sitios no los extuban, y estos son nuestros resultados de extubación. 20 años también, nuestro primer trasplante con la misma paciente, el doctor Vera, el doctor Celis, yo ya estaba un poquito más jovencito, igual, pero un poquito más, solo un poquitico, no más. Y al final de los siguientes. La máquina Omeda, la máquina es la Omeda, ¿no es cierto? ¿Y cuál? ¿Esta? La máquina de anestesia era la Omeda, ¿se acuerda? Que trajeron para la máquina. ¿Qué marca es? No, esta es Narcomed. ¿Narcomed? Esta es Narcomed. Esa es la Narcomed, máquinas que la tuvimos aquí 25 años, tuvimos estas máquinas, excelentes. Excelente. Y ya Narcomed después sacó otras máquinas que nunca fueron como estas.
Bueno, ¿para dónde vamos? Entonces esta es nuestra pregunta, que el equipo lo tiene que decidir, ¿para UCI o para recuperación? Esta discusión siempre la tenemos ahorita en este momento, estamos haciendo los protocolos. Las siguientes charlas creo que el doctor Camilo nos va a hablar del fast track para cirugía de trasplantes. Esperemos lograrlo y esperemos que nuestro camino sea este y que sea el mejor y ojalá con seguridad para los pacientes, con seguridad para los pacientes. Alonso hablaba de los costos definitivamente son muchísimo menores. Cualquier paquete, si uno lo lleva a recuperación, va a disminuir ampliamente, pero no podemos decir que lo vamos a llevar a recuperación solamente por ahorrar. Lo importante es que lo llevamos, pero llevarlo con seguridad, y eso es lo que estamos afinando en estos momentos. Y como dimos el paso de la extubación, ojalá demos este paso con la mayor seguridad posible y logremos estos resultados. Este es uno de nuestros pacientes de recuperación, de los últimos, no me acuerdo el nombre, de pronto ustedes sí. Esto es en salas de recuperación, esto es 2 horas después de la cirugía. Y esto es lo que estamos logrando. ¿Y cómo lo hemos logrado? Definitivamente, trabajo en equipo. Así el paciente trate de irse, trate de caérsenos, nosotros tenemos que estar enfermería, coordinación, anestesiología, cirugía, todo esto para lograr un buen resultado. Necesitamos trabajo en equipo. Y definitivamente lo que no puede pasar es esto, que alguien vaya en contravía a lo que queremos hacer. Como hizo ese árbol para... Y bueno, este es nuestro equipo de trasplantes actuales. Solo falta el doctor Obando, pues ese día no estaba de postura y no pudimos lograrlo, pero estos somos y esperamos seguir con los mejores resultados, y nuestro objetivo es ser el mejor grupo de trasplantes en Colombia. Muchísimas gracias.